Hola, bienvenidos a la reunión juvenil. Te invito para que te prepares a recibir el mensaje que Dios tiene hoy para ti. Tal vez no lo sepas, pero Dios te ha estado esperando. Él conoce todas las cosas que te preocupan y le interesas. Y quiere darte paz y un lugar seguro para habitar. Solo necesitas conocerle y creer en él con todo tu corazón. Sin importar cuánto hayas fallado, Dios te ama tanto que quiere salvarte, así que... Si tú quieres, nosotros podemos ayudarte. Bienvenidos a casa. Muy buenas tardes, jóvenes. Sean todos bienvenidos, tanto los que están aquí en casa como los que nos acompañan desde Facebook en la transmisión en línea. Les invito a que si estás aquí con nosotros te pongas sobre tus pies y tú ahí también en casa para comenzar el servicio de hoy. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Bien? Bien. Es un gusto verles. ¿Y por qué no cierras tus ojos y me acompañas en una oración al Señor? ¿Ven? Padre Celestial, magnífico Dios, te agradecemos, Señor, en estos momentos por la oportunidad, Señor, de venir a levantar nuestras manos y glorificar tu nombre juntos como familia, Señor. Te agradecemos por el sustento diario, Señor, porque nos fortaleces día con día, Señor, por tu palabra, Padre. En esta tarde todos los jóvenes reunidos, Señor, queremos levantar nuestras voces, bendiciéndote, Señor, solo a ti, agradeciendo tus favores, Señor, agradeciendo tu perdón, Padre. Bendito y exaltado sea, Señor. Le damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están listos para levantar el nombre de su Señor? Amén. Vamos. Con sus palmas aquí. Quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos
porque ahora somos verdaderamente libres en ti, Padre. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Porque no ofreceré sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Porque no ofreceré sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Porque no ofreceré sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Abre nuestros labios, Señor, y publicaremos, Señor, tu alabanza, Padre. Porque
no ofreceremos, Señor, otro sacrificio que en totalidad, Señor, nuestro cuerpo y nuestro corazón. Solo a ti, Señor. Señor, somos el sacrificio para ti, Señor. Como perfume agradable, Señor, delante de tu presencia. Queremos proclamarte, Señor, solo a ti, Padre, el único maravilloso Dios, el cual, Señor, es dueño del universo, Señor. Y con el poder de su palabra, Señor, como lo hemos aprendido, creó todo. Solamente a ti, Dios eterno, el cual nombra todas y cada una de las estrellas, Señor, solo a ti nos ofrecemos, Señor. Maravilloso Dios, del universo eres tú.
buenas tardes, chicos. Bueno, antes de invitarlos a que tomen su lugar, me gustaría que volteen hacia el lado, hacia atrás, para que saluden a la distancia a sus hermanos, a los más jóvenes. Les invitamos a que lo hagan. Bueno, es un gusto verlos una vez más, chicos. Pueden tomar su lugar ya. Muchas gracias. Es un gusto verlos una vez más con ese deseo, con ese anhelo por adorar al Señor y por ese anhelo también de escuchar atento su palabra, ¿verdad? Y les damos una cordial bienvenida. Sean todos bienvenidos. Al parecer hoy no tenemos jóvenes o adolescentes o hermanos que nos acompañen por primera ocasión, pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos, jóvenes y adolescentes que conforman la Iglesia Juvenil de Casa Oración Colima. Bienvenidos, así como también sean bienvenidos los hermanos, los jóvenes o adolescentes que nos ven, nos escuchan desde sus hogares o desde cualquier lugar a través de la transmisión. Sean bienvenidos, reciban todos una cordial bienvenida y un cordial saludo. Y bueno, chicos, les invitamos a que nos acompañen, nos sigan en nuestras redes sociales. Como ya lo saben, nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes Casa Oración Colima. En Instagram nos encuentran como Iglesia Juvenil-COC. Y bueno, para que puedan estar al tanto de la información que se está publicando cada semana en las redes sociales. Y bueno, como ya saben, se publican resúmenes de las enseñanzas que ya hemos tenido. Y al igual, si alguno de ustedes siente el anhelo o quiere participar en alguno de esos resúmenes, bueno, puede acercarse con nuestro pastor Abraham. Y él les indicará el proceso o la forma para que también puedan participar en esos resúmenes, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, también quiero recordarles de nuestros servicios generales como iglesia local, que son los días domingos a las 10 de la mañana y los domingos también a las 8 de la mañana, para que nos acompañen en compañía de sus padres o de su familia. Nos pueden acompañar, les invitamos a que así lo hagan, chicos. Y bueno, sin más sería todo. Cedo el lugar al resumen de la enseñanza de la semana pasada, titulado ¿De dónde proviene el mal fruto? El día de hoy veremos el tema ¿De dónde proviene el buen fruto? Pero bueno, los dejo con el resumen de la semana pasada. Les bendiga. Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión voy a compartir el resumen de nuestra clase pasada, la parte número 2 del tema ¿De dónde viene el mal fruto? Nuestro tema número 4 de la serie Frutos, Amor a Fe. Este tema fue impartido por nuestro pastor Abraham Neri. Y bueno, el resumen es el siguiente. En esta enseñanza aprendimos cómo fue posible que el pecado afectara la creación, descritos en 3 aspectos en que Satanás atacó y engañó al hombre. El número 1 es el ataque al conocimiento. Por medio de la serpiente, el enemigo atacó con mentiras brillantes el conocimiento que Dios ya había dado al hombre respecto a no comer del fruto del bien y del mal para no morir. El número 2 fue el ataque a la moral, pues la moral es lo referente a las costumbres o reglas a seguir para hacer lo bueno. En este caso, para Adán y Eva era clara: no comas. Sin embargo, al momento de ser atacados, no buscaron la ayuda de Dios para hacer frente a esa tentación, sino que con sus propios razonamientos terminaron por dejarse engañar. Ellos le vieron un beneficio a comer del fruto, que tendrían el conocimiento. Número 3. El ataque a la identidad del hombre. A pesar de que ellos, así como todo hombre, fueron hechos, creados a la imagen de Dios, el enemigo les ofreció una identidad que fuera igual a Dios, con conocimiento del bien y del mal. Y siendo seducidos por esa aspiración que el mismo Satanás había procurado ya antes, pecaron contra Dios, introduciendo de esa manera el pecado al mundo, trayendo así una nueva naturaleza de pecado a los hombres y alejándolos de Dios. Ese fue el resumen de nuestra clase pasada. Si quieres escuchar el mensaje completo, puedes buscarnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Casa de Oración Colima. En Instagram como Iglesia Juvenil-COC. En YouTube nos encuentras como Casa de Oración Colima. O nos puedes mandar un correo electrónico también a la dirección iglesiajuvenil.coc@gmail.com. Yo soy Nacho y les envío un afectuoso y caluroso saludo a todos ustedes. Hasta luego, Dios les bendiga.
Muchachos, Dios les bendiga, buenas tardes. Voy a poner los lentes para verlos de lejos, porque luego no veo a quién le voy a preguntar hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal el calor de hoy? Es nuevo, aprovechenlo. Están empezando los calores de mayo. Hoy cumplió años mi mamá, entonces empezamos bien, ¿no? Con calor. Bien, pues sean todos bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos acompañan. Es un gusto volver a ver cubrebocas conocidos. Y también yo creo que podríamos voltear y saludar a quienes estén a tu lado, de lejos, ¿verdad? Dile, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado? Bien, bueno, pues vamos a continuar. Ya tuvimos nuestra alabanza al Señor y yo les voy a invitar, jóvenes, para que cuando estemos en la alabanza, alaben al Señor de corazón. ¿Sí? Yo no sé cuánto les gusta el fútbol. Aquí, levanten la mano el que le gusta el fútbol. ¿No te gusta el fútbol, brother? ¿Todo? Y cuando mete gol tu equipo favorito. Gol. Acostumbrados, ¿no? Aquel gol. Pero por ejemplo que meta gol el Atlas, que ayer metió 5-1 al Necaxa, ¿no? Pues ahora sí que lo gritaron como si fuera. Bueno, esas cosas que te apasionan, esas cosas que te pueden apasionar en algún momento de tu vida, pues se van a acabar. Pero la alabanza al Señor, eso lo vamos a hacer por toda la eternidad. Entonces, pues yo les invito a ir practicando la alabanza al Señor, porque en el cielo vamos a estar adorando a Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Bueno, entonces vamos practicando la alabanza aquí, ¿no? Porque en el cielo es lo único que vamos a estar haciendo, vamos a estar con el Señor adorándolo y eso va a ser increíble, vamos a poderlo ver cara a cara. Y por eso estamos también quitándonos cosas que nos estorban en nuestro camino para poder llegar allá. Precisamente de eso trata la clase de hoy. La semana pasada terminamos hablando que el pecado no le había robado nada a los hombres, ¿se acuerdan? ¿Qué había pasado en realidad? El hombre había entregado su voluntad al pecado, ¿verdad? El hombre tiene conciencia, el hombre tiene razonamiento, y en esa conciencia y en ese razonamiento Satanás lanzó 3 ataques y los 3 dio en el blanco. Ataque al conocimiento, ataque a las reglas morales que Dios había establecido y ataque a la identidad, porque ellos seguían siendo imagen de Dios y se les había olvidado cuando llegó la serpiente ofreciéndoles algo más. Bueno, quiero que abras por favor tu Biblia, o si están aquí atrás, San Juan capítulo 8 versículo 34. San Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que practique el pecado, ¿me puede ayudar a leer ahí? ¿Qué dice? Que todo aquel que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Para los que nos están viendo en Facebook, pues yo creo que está más o menos por aquí. Esclavo es del pecado. Ahí pueden estar observando que el que practica el pecado, el que hace el pecado de manera natural, de manera recurrente, el que tiene, pues desde que se levanta, en lugar de decir, ay, qué buenos días a la vida, pues se levanta diciendo, ahora qué voy a hacer, qué fechoría voy a hacer, ¿no? Casi. El que practica el pecado es un esclavo del pecado. En anteriores predicaciones habíamos dicho que los vicios son muy engañosos porque hacen creer que la persona tiene el sartén por el mango, ¿verdad?
hacen creer que las personas tienen el control absoluto del vicio. Yo no sé cuántos tenemos vicios aquí, pero los vicios son más comunes de lo que tú te puedes imaginar. ¿Cuántas horas le dedicas al Facebook? ¿Cuántas horas le dedicas a la consola de videojuegos, cual sea que tengas? ¿Cuántas horas le dedicas al teléfono con la amiga, con el amigo? ¿Cuántas horas le dedicas a todas las actividades lúdicas y cosas de ocio? ¿Y cuánto inviertes o cuánto consumes de refrescos? Porque no nada más el vicio es la droga y el alcohol, ¿no? El azúcar es una droga, los refrescos son una droga, son un vicio, y eso es lo que tenemos que ver, que nosotros no seamos esclavos de esas cosas que son sencillas, ¿no? Pero existen otros pecados que están ocultos en el corazón del hombre, pecados que lo gobiernan a su antojo, pecados que tal vez moralmente el hombre no se atrevería a hacer en público, pero que sí los puede practicar en lo privado. Todos esos pecados que no nos dejan salir de ese agujero son los que están haciendo que las personas, los jóvenes de tu edad, los adolescentes de tu edad, sigan siendo esclavos, dependientes de ese pecado, cual sea. Bueno, a partir de ese momento, cuando Adán y Eva entregan su voluntad al pecado, la condición humana cambió. A partir de ese acontecimiento, el hombre comenzó a vivir bajo el gobierno de otro señor, de otro amo, porque no le gustaron las reglas, que ya Dios les había dado. Ellos eligieron lo que el embajador serpiente había venido a decirle y prefirieron esas reglas antes que las reglas que ya habían sido establecidas por el Creador. Quisieron ir en contra de lo que el Creador había establecido. Romanos capítulo 8, te voy a invitar a que anotes las citas que puedas, porque es importante que estemos estudiando en casa, que estemos repasando las notas, que tengas un tema de conversación con tus amigos. Es importante que tú leas la Biblia para que te llenes de él. Acuérdense lo que hablamos en series pasadas del ejemplo de hasta las manitas, ¿se acuerdan? Te tienes que llenar de la palabra de Dios. Bueno, Romanos 8, 7 al 8, palabra de Dios para todos, dice: cuando alguien se deja, ¿cómo dice? Cuando alguien se deja, muy bien, controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden obedecer a Dios? ¿Por qué no pueden obedecer a Dios? ¿Por qué el árbol de manzanas no puede dar peras? Porque no está en su naturaleza. Recordemos, la naturaleza del hombre cambió. La naturaleza de Dios sigue siendo la pureza, la santidad, pero la naturaleza nueva en ese momento, la naturaleza caída que el hombre obtuvo, fue solamente de depravación y de muerte. Podría hacerse algo moralmente correcto, una persona que esté todavía como árbol malo, como lo vimos las semanas pasadas, podría hacer algo moralmente correcto. Incluso podría cumplir con todas las reglas morales posibles. Podría hacer una obra de caridad al día o 10, dependiendo cuánto dinero tenga, ¿verdad? Podría tener el favor para el prójimo, estar viendo solo por los demás, pero al final de cuentas su naturaleza no es esa. Su naturaleza continúa, su curso, su naturaleza continúa en el pecado. Y es que cualquiera que vive en la naturaleza pecaminosa no puede desear otra cosa que no sea su naturaleza. Mientras continúe en ese estado natural de pecado, no es posible que agrade a Dios. Y quiero repetir esto porque no quiero que se vaya a malinterpretar.
mientras continúe en ese estado de pecado, no es posible agradar a Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice así: no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacerle, ¿qué? Trampa a Dios. O sea, tú busques a Dios, Dios te va a responder. Si tú haces cosas que no están agradando a Dios, Dios va a traer su castigo a su tiempo, como lo vimos en clases, las primeras clases. Dice aquí: no se engañen a ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán, ¿qué? Destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Y vamos a comenzar a ver cómo el Señor sigue haciendo esta separación de las cosas. Esta frase que acabamos de leer, que dice que las personas que solo quieren complacer su naturaleza humana, esa frase también te la vas a encontrar como el que siembra solo para la carne, y quiere decir exactamente lo mismo, y está refiriéndose solamente a seguir el curso de la naturaleza caída, de la naturaleza de pecado. La naturaleza humana o la naturaleza caída es la que podemos entender también en la ilustración que nos dio el Señor, en los textos que leímos las clases pasadas, como el árbol malo. Entonces tú, cada que escuches el árbol malo, vamos a interpretar que está hablando de quien todavía continúa con la carne, con la naturaleza caída en su corazón. Así que hoy comenzaremos a ver el tema opuesto al anterior. Si el anterior fue de dónde viene el mal fruto, pues el día de hoy vamos a ver de dónde viene el buen fruto. ¿Cuántos de nosotros conocemos árboles? Bueno, ahorita es temporada de mangos, ¿no? ¿Todos los árboles de mango saben igual? ¿Tienen el mismo sabor? ¿El mismo juguito? Ahí me desesperan unos que se me quedan atorados en los dientes cuando los muerdes. No sé si se llama ataulfo, creo que sí. Pero ¿todos los mangos saben igual? ¿No? ¿Cuáles son qué fruta es la que tú prefieres? Cortar, así directamente. No cortar del mercado, cortar del guamúchiles. A Benja ya sabemos que no le gustan los guamúchiles, ¿no? Pero hay quienes sí queremos tener palabra de aliento, ¿no? Entonces, podemos comer guamúchiles. En tu país, brother, ¿qué árboles son los que se ven más? Ajá. ¿Cuál? Maduros. ¿Qué son los maduros? Ah, pero mango dices. El fruto también es muy común allá el mango, ¿ok? Todos los árboles que conocen ustedes de mangos, ¿saben igual? ¿Y cuál es tu reacción cuando llegas y cortas un mango o nances, que son ahorita la temporada también, y lo muerdes y te sabe así como amargoso? O sea, tú lo ves como bueno, ¿verdad? Parece bueno. Lo cortas y lo pruebas y está medio amargoso, seco, hasta sentiste que te lavó los dientes a la mordida, ¿no? De tan seco que está, inmediatamente pues tú lo desechas. ¿Y cuántas veces más vuelves a cortar del mismo árbol? Ya no. Es más, hasta decimos, ese árbol, malísima la fruta, ¿no? Automáticamente, en cuanto que probamos la fruta, descartamos ese fruto. Y vamos a otro árbol de mango y probamos otro árbol de mango, el fruto, y nos sabe dulce. Dicen, este sí está bueno. Y a veces están en la misma cuadra, en el mismo camellón,
y ves que va pasando alguien hacia el árbol que estaba medio amargoso, medio ácido, y va a querer cortar sus mangos y le dices, amigo, este está bueno, ¿verdad? Hasta se los invitas a que prueben del mejor. ¿Sí te ha tocado eso o no? Una vez un señor también me dijo, de esos nances no agarres, porque están muy agarrosos, me decía él. Y sí, sientes que te secan la boca inmediatamente cuando los muerdes. Te vas a otros arbolitos y saben, pues, más buenos, más como dulcecitos algunos. Entonces, ay, ya se me hizo agua la boca. Pero lo que voy es esto. Cuando cortaste del árbol de mango y estaba mala la fruta que cortaste, ya jamás vuelves a cortar de él. A menos de que tengas una memoria a corto plazo, pues sigues, ¿no? Pero cada que lo pruebes vas a volver a desechar ese fruto. Vas a buscar otro y encuentras el mejor, para ti es el favorito de tu cuadra, y a ese nada más vas a cortarle. Y te digo, nosotros llegamos a hacer esto. Una vez que ya encontramos el agrado del sabor, una vez que ya estamos contentos o complacidos con ese sabor que probamos, también lo podemos nosotros recomendar. Y quiero que te grabes bien esas palabras, porque dijimos en anteriores clases que nosotros probamos los frutos para conocer el árbol, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a empezar a distinguir entre árboles, porque los árboles podrían parecer del mismo fruto, pero no todos los frutos son iguales. Hay diferentes frutos, aunque parezcan los mismos árboles. Lucas capítulo 6, versículo 43, dice, un árbol bueno no da fruto malo, tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Y esto nos pasa, ¿no? En lo natural. Cuando ya probaste del árbol que estaba todo desabrido, todo amargo, dices, no, este árbol está malito y también el fruto está malito, ya no vuelvo a cortar de él. Pero ¿qué dice el verso 44? El árbol se conoce por sus frutos. A partir de que tú probaste ese fruto, ya conociste cuál es el bueno, al que vas a ir cada semana. Dice, no se recogen higos de los espinos y tampoco se cosechan uvas de las zarzas. Y vamos a hacer este énfasis nuevamente. Todo lo que Dios estableció va conforme a su naturaleza, al primer deseo del corazón de Dios. No esperemos ver árboles de jícamas o árboles de sandías. Qué raro sería eso, ¿no? Imagínate que vayas pasando por la banqueta y te caiga una sandía de esas. No, es imposible, por eso crecen en el piso, son enormes. Pero no podemos nosotros encontrar algo antinatural. La naturaleza que Dios creó, la creación completa, Dios la creó perfecta. No le creó nada antinatural. Los frutos van a ser siempre el resultado de lo que está, del árbol que está allí, de la semilla que fue antes de ese árbol. Todo va a ser siempre conforme a su especie. Recordemos un poco qué significa la palabra frutos, por favor. La palabra fruto dijimos que significa una recompensa, que significa un precio, que significa una ganancia, puede significar un producto, o lo más común que utilizamos es un resultado. Pero también nos vamos a referir al fruto como producto comestible que podemos arrancar de una planta o podemos arrancar de un árbol. Ahorita todos van a visitar a los nopales, ¿no? Porque hay pitayas, por ejemplo. El árbol se conoce, ¿por qué? Por sus frutos. No esperemos ver algo diferente a lo que es el árbol. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Verso 45. El bien que hacen los buenos viene de lo que hay en su corazón. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. El bien que hacen los buenos viene de lo que hay ¿en dónde? En su corazón. Pudiéramos preguntar abiertamente, ¿de dónde viene el fruto? El buen fruto.
¿Quieren decir en voz alta a alguien? ¿De dónde viene el buen fruto? Lo acabamos de leer. El buen fruto viene del corazón. Pero clases anteriores vimos que también el mal fruto venía del corazón. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Del interior del hombre, tarde o temprano, saldrá todo lo que exista. De todo lo que se haya llenado, es lo que saldrá. Por eso dice ahí en este mismo versículo 45, sus palabras denuncian lo que hay en su corazón. Es decir, tarde o temprano se le va a salir algo a ese árbol. Tarde o temprano se le va a salir una palabra que te va a permitir conocer más a la persona. Tarde o temprano escucharás una expresión en la cual tú digas, wow, esta persona sí merece la pena ponerle atención a todo lo que enseña. Esta persona, híjole, ya me entró dudas porque está contradiciendo la palabra de Dios. No, ya no lo voy a escuchar. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los maestros, verdad? En clases anteriores. Entonces, en estos versos que acabamos de leer, en estos 3 versos, nos podemos dar cuenta que existen 2 tipos de árboles. ¿Cuáles son esos 2 tipos? El árbol malo y el árbol bueno. Esto está reflejando que existen 2 clases de naturaleza. La naturaleza pecaminosa y otra naturaleza, que es la que vamos a ver el día de hoy. Nos está hablando que existen 2 tipos de personas. Los que hacen lo bueno, los que hacen lo malo. Entonces, uno es muy distinto al otro, aunque se puedan parecer por fuera. Cada uno dará su fruto y cada uno lo dará conforme a lo que exista en su corazón. En el corazón del malo, ya hemos visto que la semilla que está en el corazón es la semilla del pecado. Porque recuerden que la semilla contiene toda la información, dijimos, ¿no? Para que se siga reproduciendo y continuará haciéndolo así según su especie. En la información que está en el corazón o en la información que está en la semilla es como una herencia genética que estará repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. El árbol malo tiene la semilla del pecado y todos sus frutos, como leímos hace rato, solamente son de muerte. El árbol malo solo traerá frutos amargos. Las cosas no surgen de la nada, jóvenes, sino que todo es en un proceso fluido, en un proceso natural. Todo continúa siguiendo las leyes establecidas de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde vendrá el buen fruto? Vamos a ver, ya dijimos que está en el corazón, pero vamos a ver de dónde proviene ese buen fruto. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Aquí encontramos una palabra que va a ser clave para nosotros. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, digan todos simiente. Simiente, muy bien. Bueno, simiente no le hagan caso, pero simiente se refiere a algo sembrado. Se refiere a algo sembrado y por implicación se está refiriendo a una descendencia. Específicamente se está refiriendo a un remanente, algo que fue apartado para sembrarse o algo que fue reservado. Pero también se refiere tiene una palabra que también quiere decir linaje y otra que quiere decir semilla. La simiente de Dios, el linaje de Dios, la descendencia de Dios, el remanente de Dios, la semilla de Dios. Entonces, primera de Juan 3, 9, vamos a leerlo ahora en nueva versión internacional. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios
permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa información para el buen fruto? De una buena semilla. De una buena semilla, de una semilla que es pura, de una semilla que es santa, de una semilla que es perfecta. La información para el buen fruto proviene de la semilla de Dios. Puedes decirle a un lado, la semilla buena es la de Dios. Dile así. Así nos va a quedar bien claro cuál es la semilla buena. La semilla buena es la de Dios y ya estamos viendo que la semilla mala es la del pecado. ¿Ok? Cuando la semilla de Dios entra en el corazón del hombre, se produce un cambio de naturaleza. Recordemos que antes estaba con la semilla, o que el hombre estaba con la semilla del pecado y solo practicaba el pecado. Pero cuando la semilla de Dios llega al corazón del hombre, esa comienza a hacer crecer todo conforme a la información que contiene esa semilla. ¿Y tú cómo te imaginas que es la información que está en la semilla de Dios? ¿Existirá algo corrompido ahí en la semilla de Dios? ¿Existirá alguna sombra ahí en la semilla de Dios? Algo que cambie, algo fluctuante, algo que se tambalee, que pierda información. ¿Existirá eso? Vamos a ver más adelante. El verso que leímos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que ha nacido de Dios. Esa semilla de Dios trae a los hombres un beneficio. Y como podemos ver, el beneficio es que produce vida. ¿Qué produce la semilla de Dios, jóvenes? Vida. ¿Qué produce la semilla del pecado? Muerte. Entonces estamos viendo cómo la semilla de Dios es totalmente contraria a la semilla del pecado. La semilla del pecado solamente nos iba a traer muerte, pero la semilla de Dios nos puede dar, ¿qué? Vida. ¿Ok? Muy bien. Después de la caída del hombre, estaba en la calle de las amarguras, con la muerte encima, y ahora la semilla de Dios implantada en el hombre, ¿qué hace? Lo regresa a la vida. ¿Se fijan? La primera naturaleza del hombre, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera naturaleza del hombre? En el principio Dios creó los cielos, ¿se acuerdan? Y cuando creó al hombre, ¿qué dijo? Lo vamos a hacer a ¿cómo? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. La primera naturaleza del hombre fue la naturaleza perfecta, la naturaleza que provenía de Dios, la naturaleza divina, ¿verdad? O sea, la pura. Esa es la original. Después ya llegó la piratona, el 2.0, que fue la información del pecado en el hombre, y eso le hizo una naturaleza de pecado. Pero ahora, cuando la semilla de Dios vuelve al corazón del hombre, esa semilla del pecado es arrancada, y entonces a partir de ahí recibe nuevamente vida. ¿Por qué te digo esto? Bueno, Dios volvió a purificar el corazón del hombre. Dios cambió su naturaleza, lo hizo de nuevo. Lo hizo una persona nueva. Lo regresó como lo creó al principio, casi, ¿no? Eso es lo que conocemos como un nuevo nacimiento. La palabra nuevo nacimiento, yo creo que sí la hemos escuchado todos, pero lo que quiere decir igual, quiere decir engendrar de nuevo. Esto quiere decir regeneración. Entonces Dios trajo la regeneración al hombre, lo volvió a engendrar, lo hizo de nuevo. Nicodemo no entendía eso. O sea,
¿Están en San Juan 3? Pero el Señor los hace de nuevo a las personas, les regresa su naturaleza primera. Es como si les apachurrara el botón para resetear a todos, ¿no? Para regresarlos a su origen. Bueno, Primera de Juan 2:29 dice: si ustedes saben que Cristo es bueno, también saben que todo aquel que hace lo bueno es hijo de Dios. Si ustedes saben que Cristo es bueno, ¿cuántos saben que Cristo es bueno? Amén. Entonces, también saben que todo aquel que hace lo bueno es hijo de Dios. Es decir, ya ha sido regenerado, ya ha vuelto a la vida, ha revivido, ya no es un muerto, ahora tiene vida en Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Quiénes son los que han nacido de nuevo? Dice San Juan 1:13, perdón. Estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por el deseo o plan de sus padres, sino que nacieron, ¿de quién? De Dios. Vemos que el nuevo nacimiento es de origen de Dios, es un origen divino. Y esto es posible solamente gracias al poder de Dios. Los que tienen la semilla de Dios ahora pueden dar frutos buenos. Los que tienen la semilla de Dios han sido regenerados por Dios, han sido vueltos a la vida por Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice así Ezequiel: les daré un corazón nuevo. Está haciendo nuevas las cosas. El corazón también es nuevo, dice, y les infundiré un nuevo, ¿qué dice? ¿Un nuevo qué? Un nuevo espíritu. Entonces, ¿qué? Dice, pues les quitaré ese corazón de piedra, ese corazón que está ahí todo amargado, ¿no? Y pondré uno de carne. Dios hace nacer de nuevo a la persona, pero no solamente eso, sino que le da un corazón nuevo y le da un espíritu nuevo, es decir, le da una nueva disposición. Todos los hijos de Dios tenemos la disposición de adorar a Dios. Por eso con lo que empecé el servicio, la predicación. Todos los hijos de Dios tenemos ¿qué? La disposición. ¿Qué quiere decir disposición? A ver, alguien que quiera participar, levante su mano y diga qué entiende por disposición. A ver, ¿quién levantó la mano? Voluntad, muy bien. ¿Y Ana? Algo que nace de ti, de adentro. Bien. ¿Alguien más? Ajá. Iniciativa, muy bien. 2 puntos para Fer, paletita de la salida. ¿Alguien más? Alabar a Dios, muy bien. Entonces mira, lo que el Señor está diciendo es que nos dio un nuevo espíritu. Antes, ¿qué había pasado? Cuando estaba el hombre recién caído, se podría decir, ¿qué hizo Adán y Eva cuando recién pecaron? Se fueron atrás de unos árboles, se cubrieron sus partes nobles con ramas, tuvieron miedo de quien era su amigo, ¿se acuerdan? Se alejaron de Dios, se le quisieron esconder. Eso era lo que ocurría cuando el pecado entró al corazón del hombre, cuando el pecado hizo duro el corazón del hombre. Pero cuando Dios hace nuevas las cosas, Dios les da un nuevo espíritu, un nuevo ánimo, una nueva disposición. Ahora está totalmente regenerado. La vida está completa. No solamente está la vida, sino también está la voluntad.
la voluntad para hacer con la vida nueva el servicio al Señor, para adorarle. Por eso les decía al inicio, cuando estemos en la alabanza, en la adoración, es el momento para practicar lo que harás por la eternidad. Es el momento de entregarte al Señor completamente. Es el momento de levantar tus manos sin importar quién está a tu lado. Lo bueno que aquí están a distancia, entonces puedes levantar tus manos con libertad. Es el momento de adorar al Señor con todo el corazón. Es el momento de pedirle perdón al Señor también, porque estamos entrando a su presencia. Entonces, si te veniste con problemas en tu casa, si te veniste con problemas en tu internet, que no pudiste subir la tarea, los maestros están jalándose de las greñas porque no subiste tus evidencias de tus trabajos, porque si te fue el internet, olvídate de eso. Tú lo que necesitas es a Dios y lo que necesitas es adorarle. Aprovechen ahora que el Señor está entre nosotros. Conózcanlo hoy al Señor. Bueno, el corazón ya no estaba duro. El corazón ahora está de carne. Un corazón que es sensible a Dios. Un corazón que es sensible a las palabras del Señor. Un corazón que está sensible a escuchar la predicación y ponerla en práctica. El corazón nuevo busca la presencia de Dios. El corazón nuevo, el espíritu nuevo, busca acercarse con su Creador. Mira, no quiero que me digan en voz alta, pero en la mañana cuando se levantaron, ¿cuál fue lo primero o qué fue lo primero que hicieron cuando se despertaron? Nada más piénsenlo. O sea, si tú le dedicas tu tiempo al Señor en las mañanas, estoy seguro que le vas a dedicar todo tu día. Pero si no empiezas dedicándole los primeros minutos de tu vida, vida que además Él te la dio, entonces en el transcurso del día las cosas van a llenarnos tanto que no vamos a tener tiempo ni de orar, mucho menos de leer, o tal vez ni siquiera de meditar en su palabra. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres en Cristo y somos hijos de Dios. Debemos buscar lo que el Espíritu Nuevo desea hacer. Ese Espíritu Nuevo fue puesto en ti por Dios para que le busques. No es una nueva vida para que la desperdiciemos. No es un nuevo espíritu para que lo desperdiciemos y lo callemos. Es un nuevo espíritu para que busquemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El amén es porque sí se van a poner a hacer eso. Entonces, los que están pensándolo todavía, piénsenlo bien, porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está unido a Cristo, si alguno está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y que está totalmente renovado. Si alguno está en Cristo, si alguno busca la voluntad del Señor, obedece sus mandamientos, si alguno cree, se convierte en un ser nuevo. Este texto, jóvenes, y tomándolo en el contexto que estamos hablando de los árboles, esto está hablando de que no hay lugar para realizar injertos de mezclas de árboles. Esto está diciendo que no pueden coexistir la naturaleza de la mala semilla y la naturaleza de la buena semilla. La naturaleza del pecado del viejo hombre y la semilla de Dios, del nuevo.
La semilla que fue arrancada del corazón del hombre, no puedes ir tú al bote de la basura y tomarla para volverla a injertar en el corazón. Eso es imposible. Si la semilla de Dios ya está en tu corazón, la semilla del pecado no puede tener cabida en ese lugar. El Señor nos hace seres nuevos. La semilla nueva, la semilla de Dios viene a restablecer toda la información. Nos viene a hacer nuevas criaturas. No podemos creernos bioquímicos, ¿verdad? Pensando que podemos mantener ahí ambas semillas en el corazón. Un día riegas a una y otro día riegas a la otra, y pues que gane el mejor, ¿no? No podríamos pensar en esto. No hay nada parecido entre la semilla buena y la semilla del pecado. Como no hay nada parecido entre el árbol bueno y entre el árbol malo. Y mira, aunque todos los árboles estén en el mismo huerto, no todos son árboles buenos. Puede haber muchos árboles en una iglesia, pero el corazón solo lo conoce el Señor. Pueden estar todos los árboles en el mismo huerto, no todos son árboles buenos. Por eso es importante analizar desde el fondo la naturaleza del corazón, para entender de qué árbol estamos hablando. ¿Cuál es la semilla que hizo todo esto? Mateo capítulo 7, versículo 18. Dice, un buen árbol no puede dar fruto malo. Y ya dijimos por qué, ¿verdad? Porque ya tiene la semilla de Dios. Ni tampoco el árbol malo puede dar fruto bueno. Y también ya dijimos por qué. Porque la semilla del pecado solo produce muerte. Entonces, todo árbol que no dé fruto bueno, ¿cuáles son los árboles que no dan fruto bueno? Dígalo así fuerte. ¿Cuál es el árbol que no da fruto bueno, según lo que estamos leyendo? Otra vez, no oí. Pero ¿cómo? Estamos hablando de frutos del árbol bueno y del árbol malo. ¿Cuál sería el árbol que no da frutos buenos? No es examen, pero ¿el qué? El malo, ahí está. Entonces, todo árbol que no dé fruto bueno, entiéndase, el árbol malo, ¿qué va a pasar? Será, ¿qué? Cortado y echado al fuego. O sea, no es garantía estar en el mismo huerto, ¿te das cuenta? No es garantía tener padres cristianos, amigos cristianos, 7 versiones bíblicas en el celular. No es garantía. ¿Por qué no es garantía? Porque el árbol que no dé buen fruto, o sea, el árbol malo, en este contexto está hablando de los árboles, y el árbol malo será cortado y será echado al fuego. Aquí no está diciendo que si te equivocas en una acción, no está diciendo que si cometes un error, no está diciendo esto, no está diciendo que automáticamente te vas a ir al infierno, no está diciendo así. Está hablando de los árboles malos, y ya dijimos que el árbol malo es aquel que tiene la semilla que aún no ha sido regenerada. La semilla que está implantada en el corazón del árbol malo es la semilla del pecado, y mientras esa naturaleza no cambie, ese árbol será cortado y será arrojado al fuego. Por eso les decía, jóvenes, que hay que meditar en lo profundo del corazón para saber si estamos en el huerto como árboles buenos o estamos en el huerto todavía como árboles malos. Tenemos que meditar en esto. ¿Cómo se puede ser un buen árbol? ¿O cómo podemos hacer para dar un fruto bueno? Para tener la semilla de Dios. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Porque ya vimos que solo Dios puede hacerlo, ¿no? Pero ¿de qué manera nosotros podemos pedirla, la semilla,
¿O de qué manera nosotros pudiésemos adquirir esa semilla de Dios? Bueno, ¿cuántos creen que es una labor difícil tener la semilla de Dios? Ahora, ¿cuántos creen que puede ser muy sencillo llegar a tener la semilla de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos creen que es sencillo tener la semilla de Dios? ¿Y cuántos creen que le van a batallar muchísimo para llegar a tener la semilla de Dios? Bueno, vamos a ver eso todavía. ¿Acaso Dios elegirá quiénes son árboles buenos y quiénes son árboles malos? Así como pasó aquella vez cuando el Señor maldijo a una higuera que no tenía fruto. ¿Ustedes creen que esa misma cuestión, que no tiene nada que ver con este contexto, así suceda? Que Dios diga, bueno, este árbol me gusta para que sea bueno, esos 10 de allá malos, aquellos que están allá, no, aquel está dormido, ese todavía no, este de acá. ¿Ustedes creen que están así? ¿Que Dios eligió así arbitrariamente quién podía ser árbol bueno y árbol malo? Bueno, ¿o será posible que el hombre pueda participar para cambiar esa naturaleza de la primera semilla, o la semilla del pecado, más bien de la semilla caída? ¿Ustedes creen que el hombre pueda participar para cambiar esa semilla? ¿Creen que puede participar el hombre? Bueno, ¿cómo podría cambiar de naturaleza el hombre? Comenzando a portarse bien. Eso sería un árbol malo que quiere dar frutos buenos. ¿Cómo cambiaría la naturaleza? O ya dicho en el contexto de lo que estamos enseñando, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice, pero a todos los que le recibieron, ¿a cuántos? Ok. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿a quiénes? Ok, vamos ahí. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tienen toda la autoridad, tienen toda ¿cómo se puede decir? La aceptación de Dios como hijos, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La única manera, jóvenes, que tenemos para nacer del Espíritu, o para nacer de nuevo, es por el poder de Dios, que actúa en quienes, lo leímos aquí, pero a todos los que le ¿qué? Recibieron. Es decir, a todos los que le aceptaron. Y después dice, a los que creen en su nombre, es decir, a los que sí confiaron en Dios, a los que depositaron su fe en que el único que los podía cambiar de esa naturaleza era Dios. Entonces a ellos Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué está hablando? ¿De la salvación o de la fe? Por gracia sois salvos. Perdón, ¿está hablando de la gracia o está hablando de la fe? Por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Acuérdate que la palabra don quiere decir regalo. Esto no fue un trabajo tuyo, fue un regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿La fe o la gracia? Aquí en este texto. Porque por gracia
sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Y esto no de ustedes. La gracia no es algo que ustedes se hayan merecido, pues es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se sienta el muy, versión mexicana. Algunos creen que el hombre debió, no sé, trabajar, esforzarse, y eso sería ganar la salvación por sus obras. Pero otros creen que el hombre, al creer, pues ya estaba haciendo una acción, y eso también es como ganar por obras. Pero no, jóvenes, el tener la confianza de que alguien más te puede salvar, eso no es un mérito tuyo. Tú te diste por vencido completamente. Se acabaron tus fuerzas, no pudiste más, estabas acabado, derrotado, sabiendo que la muerte se aproximaba, y el Señor en el justo momento nos trajo la esperanza a través de Cristo para ser salvos. San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Porque también aquí algunas veces se pudiera interpretar que para que tú creas en Dios, el Espíritu Santo primero te tiene que dar vida, porque estamos muertos en los delitos y pecados. O sea que primero se recibe el Espíritu Santo para poder creer. Eso es lo que algunos pueden entenderlo de esta manera. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué fue primero? San Juan 20, 30 y 31 dice: Jesús también hizo muchos otros milagros en presencia de sus seguidores, pero no están escritos en este libro. Sin embargo, estos, o sea, las cosas que así se dice ahí, estos se escribieron para que ustedes, ¿qué? Crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que, ¿cuál es la siguiente palabra? Creyendo, tengan vida por medio de Él. Entonces, ¿qué es primero? ¿Recibir la vida para tener fe o tener fe para vivir? ¿Cómo va el orden aquí? Vemos que la fe es el inicio y después es la vida. Ahora, hay otra cosa que ahí estamos leyendo y que pudiéramos tener esta información más clara. ¿Cómo podemos llegar a creer? Porque pudiese interpretarse entonces lo que leímos en Efesios, que la fe es el regalo de Dios, porque no hay otra manera de creer en Dios. Dice aquí mismo en el versículo 31, sin embargo, estos se escribieron para que ustedes crean. ¿Qué era lo que estaba refiriéndose aquí el apóstol? Las cosas que sucedieron con Cristo se escribieron para que tú al leerlas creas. Las cosas que sucedieron con Cristo se escribieron para que alguien cuando te las predicó creas. De manera que podemos entender que el orden sería el siguiente: primero leemos o escuchamos, después creemos y después tenemos vida eterna. Algunos van a creer de inmediato en cuanto que escuchen el mensaje de Dios. Otros somos más tardados. Nos tuvieron que explicar una y otra vez, nos tuvieron que exponer la palabra una y otra vez. Y ¿sabes qué? No importa cuánto tiempo haya pasado para que tú hayas creído. Lo importante es que te decidiste a tiempo. La fe en Cristo es lo que viene a engendrar al hombre, o lo que viene a darle nueva vida al hombre.
en Dios. Ese nuevo nacimiento solo se hace por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Y Dios ha depositado esto ahora en nosotros. Esta semilla que no se deteriora, esa semilla que no sufre pérdida, esta semilla que es perfecta en Dios, esta semilla ha sido puesta en ti. Primera de Pedro 1:23 nos dice: ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Por creer el mensaje, por creer el Evangelio, nosotros nacemos de nuevo. Una semilla de la misma naturaleza de Dios es puesta en ti, joven. ¿Por qué te digo tantas veces esto? Porque necesitamos entenderlo en nuestra mente, que la semilla de Dios fue implantada en nosotros. Una semilla totalmente incorruptible. Judas capítulo 5, versículo 24, dice: Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos, es decir, para que no tropecemos, para que no pequemos, y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. La semilla que Dios puso en tu corazón nunca se va a diluir, no perderá su efecto. La semilla de Dios permanece, es firme, es eterna la semilla de Dios. Jamás se va a deteriorar, jamás se va a secar. Es imposible que la semilla de Dios pierda su esencia. La semilla de Dios comenzará a producir a su tiempo evidencias en nuestra vida. Eso lo vamos a estar hablando en siguientes clases. Pero el mismo Dios es quien hace crecer de la semilla ahora en nosotros, esas nuevas criaturas, nos empieza a empujar para que produzcamos esos buenos y valiosos frutos. Romanos capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, para que nos quede claro esto. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Primera de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Quien tiene la semilla de Dios manifiesta que la tiene a través del amor, lo que está hablando en este caso. Bueno, el que cree en Jesús ya recibió la semilla. Y los que no han creído aún en Jesús, aún tienen esperanza. Dios no está lejos. Dios está más cerca del hombre que lo que el hombre quiere estar cerca de Dios. Para todos los hombres existe la esperanza. Para aquellos hombres que siguen esclavizados en el pecado. Y mira, te repito, en el mismo huerto pueden existir árboles buenos y árboles malos. En el mismo campo existe el trigo y la cizaña. Pero en el tiempo del fruto se va a revelar. Por el fruto se va a dar a conocer. Por eso les digo, jóvenes, y si Dios está hablando en esta tarde a tu corazón, al fondo de tu corazón, y te estás exponiendo a la palabra una y otra vez, y tú sabes en tu interior que aún está esa esclavitud al pecado, que aún no existe esa pertenencia a Dios. Mira, Hebreos capítulo 3, versículo 15 al 19 dice: les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan,
como antes cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo Dios enojado durante 40 años? Contra esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Y a quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que su falta de fe, digan todos, falta de fe, ellos no pudieron disfrutar del reposo de Dios. Eso hoy mismo puede estar sucediendo, pero la esperanza está presente. Hoy hay esperanza. Hoy pueden creer en Cristo las personas. Hoy pueden recibir la regeneración si escuchan hoy la voz de Dios. ¿Y qué dice? Y no se oponen. Y no le resisten. Hay esperanza para todos. Quien crea en el mensaje puede ser salvo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado un dicho que dice: el que nace para maceta no sale del corredor. ¿No? Eso lo decíamos los de mi generación tal vez, ¿no? De los 90s por allá. El que nace para maceta no sale del corredor. Y eso quería decir que si alguien nacía para algo, ahí va a estar siempre. Mira, nosotros heredamos algo de Adán. Heredamos el pecado. Pero no por nacer pecadores debemos permanecer en el mismo lugar, en la misma posición, hasta ser arrancados y echados al fuego. Con Cristo esa regla no aplica. En Dios esa frase se puede anular, porque el que nace pecador sí puede adquirir la salvación. La Biblia dice: vengan y compren sin dinero, porque la salvación es completamente gratuita. No nos costó nada, solamente hace falta ir, acudir al Señor, no endurecer el corazón, no oponernos. Quiten esa barrera, si es el caso, o los que nos están viendo. Quiten esa barrera que impide tu regeneración, porque está en juego la salvación, está en riesgo tu eternidad. No es como que, pues, ¿qué prefieres, no? Paleta de mango o paleta de fresa. No es esas preferencias, es dónde quieres estar tu eternidad. ¿Qué árbol quieres ser? Ya hemos visto las dos naturalezas, el árbol bueno y el árbol malo. Ya hemos visto que existen dos semillas, la semilla del pecado y la semilla de Dios. ¿Qué semilla quieres tener en el corazón? Si tú reconoces que aún no has nacido de nuevo y quieres ser hijo de Dios, ahí donde estás, inclina tu cabeza y oremos al Señor. Y si tienes dudas, pues también inclina tu cabeza y oremos al Señor. Porque a lo mejor pasaste lo mismo que pasé yo en mi adolescencia o mi juventud, que no sabía de qué bando era, ¿no? No sabía si era de Dios, si era de Satanás. No sabía si era buen árbol, si era mal árbol. No sabía si tenía la semilla de Dios en el corazón. Pero qué tranquilidad da el estar seguros por el Espíritu Santo de que somos regenerados. Esa tranquilidad no te la da nadie. Cierra tus ojos, por favor, y acompáñame en oración. Si alguien tiene esa necesidad de pedirle al Señor que lo regenere, ahí en tu lugar, internamente, ora al Señor y pídele: Señor, aquí estoy,
De verdad yo no quiero pasar más tiempo sin ti. Los tiempos que no aprovechemos para estar con Dios ahora serán tiempos que no se pueden recuperar después de la muerte. La eternidad está ahí, jóvenes. El cielo está ahí. El infierno está ahí. La semilla de Dios existe. La semilla del pecado existe. Podemos ser regenerados. Señor, te damos gracias por tu semilla, Dios. Porque tu semilla es de fácil acceso. Tu semilla es totalmente gratuita. Solo basta con rendirnos delante de ti. Solo basta con creer en ti y que tú harás todas las cosas nuevas. Señor, si alguno de nuestros jóvenes que están aquí, Señor, aún en su corazón no ha existido esta regeneración y él clama a ti, Señor, escúchalo, Padre, escúchalo y ayúdalo, Señor, porque solamente tú puedes hacer esta obra. Lo que nosotros pudiéramos decir, lo que nosotros pudiéramos hablar, solamente ayudará para que crea. Pero existe todavía la otra parte, el que esté dispuesto a creer, que no resista tu voz el día de hoy. Señor, desármanos y danos vida nuevamente. Danos tu vida, Señor. Si algún joven, Señor, está todavía dudando de esto, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y traiga convencimiento. Porque tu Espíritu, Señor, da testimonio, somos tus hijos. Clarifica esto en nuestro corazón, Señor. Que de verdad puedan salir de aquí sabiendo que son tuyos, sabiendo que está la semilla que no se marchita, la semilla que no se corrompe en su interior. Te damos gracias, Señor, por tu obra, por lo que tú haces y por lo que tú estarás haciendo, Señor. Síguele dando gracias al Señor. Y si tú sabes que ya eres de Dios, pues dale gracias con más razón. Si todavía, como te decía la semana pasada, existe alguien en tu mente de los cuales tú sabes que no es todavía hijo de Dios porque no se ha rendido al Señor, porque no ha rendido su voluntad, y el Señor te lo vuelve a poner a ti en tu mente, pues tómalo como una carga personal y avísale el mensaje, porque es necesario que todas las personas se vuelvan a encontrar con su Padre. Señor, ayúdanos, danos tu palabra, tu gracia, Señor, para hablar, para renovar, Señor, nuestra mentalidad, para estarte exaltando a ti, Señor, a través de este nuevo espíritu que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dale las gracias al Señor. Dile gracias, Señor.